Bienvenidos de nuevo al canal de Supply Chain Management, tratando temas de interés en el entorno de EWM. Mi nombre es Nodier Hernández. El tema de hoy es Labor Management, que se puede traducir en español como gestión de trabajo. Para iniciar, daremos una definición de Labor Management. Labor Management es una serie de funciones que permite planificar los tiempos de trabajo y los recursos en el almacén de manera más eficaz, haciendo que sus operaciones sean más productivas. Las funciones de Labor Management son: crear carga de trabajo planeada y ejecutada, crear documentos de desempeño para empleados y conexión a sistema de recurso humano, realizar planificación y simulación de desempeño, crear documentos de tareas indirectas, calcular los tiempos planeados de ejecución usando los estándares de ingeniería por actividad. En resumen, estas funciones se utilizan para medir, planificar, simular y visualizar las actividades de un almacén. Con Labor Management puede comparar y evaluar el rendimiento de los empleados de su almacén en función de los estándares de ingeniería por actividad. Estos estándares son unos valores esperados para la realización de una labor en el marco de una medición con procedimiento de gestión de tiempos y movimientos. Dichos estándares van de la mano con las mejores prácticas de la industria y la manufactura. Después de ejecutar el trabajo planificado, puede comparar los tiempos planificados y los reales y activar incentivos como pagos de bonificaciones utilizando una conexión con el sistema de compensación con el área de recursos humanos. Para la aplicación de Labor Management en un almacén, nos podemos encontrar tres divisiones de aplicabilidad, las cuales son las tareas directas, las tareas indirectas y el tiempo improductivo. Dentro de las tareas directas podemos encontrar tareas de descarga, almacenamiento, picking, conteo físico de inventario, empaque, etiquetado, y para cada una de esas actividades a nivel de WM se dan documentos como órdenes de almacén, documentos de inventario y órdenes de servicio de valor agregado, en los cuales se captura la información de la tarea ejecutada, como son el tiempo inicial, tiempo final, quién la ejecutó, qué recursos utilizó, y con esta información se realiza la comparación entre los tiempos planificados y los tiempos reales. Para las tareas indirectas, las cuales se basan en pasos externos al proceso, podemos tener ejemplos como son las reuniones, aseo interno, una actividad relacionada con organización documental, y para estas actividades se crea una tarea indirecta donde se registran los tiempos utilizados en esta operación. Para el tiempo improductivo, ya es una actividad que está previamente definida e implícita por el área de recurso humano, para que los colaboradores puedan acceder a su alimentación e higiene personal durante su jornada laboral. Para una gestión eficiente de las operaciones de la cadena de suministro, es necesario tener la persona adecuada en el lugar adecuado y en el momento adecuado, y gran parte de esta premisa la obtenemos con Labor Management. Dentro de los beneficios que nos brinda el Labor Management mencionamos lo siguiente. 1. Permite medir los tiempos por cada actividad del almacén. Definimos unos estándares de ingeniería por cada operación y siempre los tenemos disponibles para comparar lo planificado versus lo ejecutado. Lo que se mide se puede controlar y mejorar, y podemos estar en monitoreo constante de personal y sus actividades. 2. Evalúa el desempeño de los empleados. Se generan alertas cuando se reduce el rendimiento esperado. Se puede calcular costos e incentivos para los mismos en función de su desempeño. 3. Incrementa la eficiencia operacional. Podemos simular el impacto en la carga de trabajo al momento que se generan cambios en los procesos o en los inventarios. 4. Reduce los costos del personal operativo en el almacén. 5. Aumenta productividad de los empleados. 6. Permite definir indicadores KPIs para soportar el modelo de negocio. Finalizamos el tema de hoy. Espero haya sido de mucho interés para todos ustedes y nos vemos en una próxima sección con un nuevo tema.